semana de este módulo 10, Transformaciones del Mundo Contemporáneo. Y gracias por confirmar que se escucha y que se ve muy bien. En esta sesión pues vamos a platicar de cómo va conformada esta cuarta semana, además de hablar del foro de integración, la autoevaluación, el proyecto integrador y las recomendaciones generales. Eh, perdón. Este módulo 10, pues como hemos podido revisar semana tras semana, pues ha tratado de la historia contemporánea, ¿verdad? La historia que tenemos más cercana. Eh, Iniciamos en semana 1 platicando de las transformaciones mundiales de la segunda mitad del siglo XIX. Y entonces hablamos de una segunda revolución industrial para luego adentrarnos a un problema económico importante que fue la Gran Depresión eh, y bueno, la Primera Guerra Mundial. Y esta Primera Guerra Mundial, pues todas eh, los avances que tuvo que traer con ella. Eh, Hizo que de una manera pues rápida, apresurada, la humanidad pues lograr avances tecnológicos y avances científicos importantes. Entonces, bueno, durante toda esta última mitad del siglo XIX, pues vimos que las sociedades dejaron de utilizar ciertos insumos eh, para utilizar otros que además pues lograban que las cosas pudieran producirse de una manera más masiva, fácil, rápida, que mejoraran las comunicaciones, que mejoraran los transportes y con esto pues las naciones pudieran lograr riqueza no solamente a través de la invasión a otras regiones para formar imperios, ¿verdad? Sino cambiar esa manera de generar riqueza, esa manera de ser poderosos, cambiarla por el comercio internacional, por venderle al resto del mundo su excedente, sus productos. Eh, y bueno, pues aparecen todos estos adelantos que mejoran la calidad de vida, la expectativa de vida de las personas. Eh, pues las personas ahora viven más tiempo que antaño y cambian también la manera en la que tienen que resguardarse los alimentos, ¿verdad? Eh, la refrigeración, la congelación, la pasteurización, el enlatado, todo esto pues permite que los alimentos puedan permanecer sin perecer durante más tiempo, durante un tiempo más largo. Todos todos estos adelantos, por supuesto, cambian la manera en la que viven las personas. Si pensamos, por ejemplo, en una época en la que, pues, a la puerta de tu casa o a la esquina de tu casa pasaba una persona con una carreta tirada por un caballito, por un burrito, con unos bidones, ¿no? Vendiendo la leche, por ejemplo, en las mañanas. Y entonces, pues salías y podías comprar tu leche fresca, eh, leche bronca, ¿no? Eh, Esto es un ejemplo de cómo tiene que cambiar la forma de vivir de las personas, de sobrevivir de las personas. La leche, pues hoy día eh, la podemos adquirir en bolsas, en cajas, en botellas, y entonces, pues esta es una de las actividades económicas que desaparece. Y así como esa actividad, pues desaparecen muchas actividades y las personas pues tienen que migrar del campo, migrar de lo rural hacia las grandes ciudades, porque pues ahí es donde hay oportunidades laborales para poder sobrevivir, para poder mantener a sus familias. Eh,
A ver un momento, que el perrito no se calla. Parece que ya se fue el intruso. Em, entonces, em, pues es en las ciudades en donde existen las oportunidades de trabajo, porque bueno, pues se están creando edificios, compañías, fraccionamientos, y entonces pues se requiere mano de obra y se requieren personas que pues brinden servicios eh, a las personas de la ciudad. Entonces, bueno, pues todas estas son algunas de las consecuencias de esas transformaciones, ¿verdad? De esos adelantos. Tiene que cambiar la manera en la que viven las personas eh, y en la que tenemos que enfrentarnos eh, pues en esta sociedad. Hacia la segunda semana revisamos una segunda unidad en la que eh, pues platicamos sobre la Segunda Gran Guerra Mundial, en la aparición de estos gobiernos totalitarios, ¿verdad? Que hablamos de un gobierno totalitario, pues cuando nos referimos a que una sola persona o un grupo en el poder, pues lo quiere dominar todo y que no permite, pues a quienes manifiesten ideas contrarias, no permite, pues las libertades de las personas para asociarse, para, para su credo, no se protegen los derechos de las personas, ahí la justicia está ausente. Entonces, pues tenemos gobiernos totalitarios y tenemos también gobiernos democráticos en donde, pues en la democracia la justicia tiene que estar presente para que exista la democracia, tiene que existir el Estado de Derecho, tienen que eh, eh, protegerse los derechos y las libertades de las personas para expresarse, para asociarse, para creer en algo y protegerse pues también sus propiedades, lo que es tuyo. Y bueno, es en este tipo de gobiernos en democracia en donde también existen las libertades para poder crear empresas, para poder comerciar, para dejar las decisiones de qué producir, cómo producir, para quién producirlo, esas decisiones, las grandes decisiones económicas, pues dejarlas a la libertad de la oferta y la demanda. Eh, en fin, que pues estos acontecimientos durante la Segunda Guerra Mundial y posterior a ella, pues le dieron origen a, como dice el nombre de la unidad, un nuevo orden geográfico político del mundo, ¿verdad? El mundo quedó dividido entonces en naciones independientes, soberanas. Vimos que, bueno, aquellas que eran colonias de los países, de los imperios, ¿verdad? De los países imperialistas, pues aprovecharon el desorden de la Segunda Guerra Mundial para independizarse y constituirse como estados libres y soberanos, aunque pues fueron, bueno, son naciones que fueron saqueadas durante ese tiempo de la colonización, fueron saqueadas y no fueron atendidos sus ciudadanos, eh, y por tanto, pues son los países eh, más pobres, los países en los que pues existen menos, eh, mm, pues menos oportunidades para salir adelante y que hoy día las personas pues continúan desplazándose, tienen que desplazarse de sus lugares de origen para pues poder tener mejores oportunidades para que los suyos pues puedan vivir de una mejor manera. Eh, Y entonces hacia la semana 3 hablamos de las perspectivas del mundo actual, los retos económicos, los retos políticos, los retos sociales. Eh, Se habló, bueno, de que como resultado de esta segunda gran guerra,
pues hubo un bloque capitalista, un bloque comunista, que ese bloque comunista pues no funcionó, que tuvo que deshacerse, eh, pero que las ideas, la filosofía de, de ese bloque pues permearon hacia América Latina, eh, y pues Estados Unidos no iba, por supuesto, a permitir que los países latinoamericanos tomaran esa ideología, y entonces interviene y suceden estas situaciones de las dictaduras, donde pues ustedes al hacer su actividad pues pudieron observar que eran situaciones similares. eh, Se aparece un personaje, aparece alguien de la milicia para poner orden, ¿no? Según ellos. Y entonces desaparecen a miles de jóvenes, torturan, en esto de no permitir fluir las ideas, pues queman libros, deshacen reuniones, asustan, amedrentan, desaparecen, eh, con actos pues bárbaros. Eh, y bueno, revisamos, por supuesto, también que pues ya no existen estos países imperialistas, pero continúan existiendo naciones muy poderosas que son las que mueven los hilos de todo el concierto mundial, ¿no? Estas naciones de las que hablamos que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU y que son los principales inversionistas del Grupo del Banco Mundial: Estados Unidos, Alemania, Francia, eh, y pues observamos cuáles eran las características de estas grandes potencias, ¿verdad? Que tienen una posibilidad, un potencial de exportaciones importante, de producción eh, en sus naciones importante, pero se destacan además porque producen armamento eh, nuclear, ¿verdad? Tienen a los ejércitos más poderosos del mundo y luchan de una manera ideológica, pero también cuerpo a cuerpo por los recursos estratégicos. Entonces, todo esto lo hemos ido revisando semana a semana, revisamos también en esta tercera semana los desafíos, ¿verdad? Los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad, eh, en este mundo globalizado, en donde pues a través de la firma de tratados de libre comercio, la firma de acuerdos, a través de la conformación de bloques económicos, pues las naciones buscan eh, mejorar sus economías, tener crecimiento, tener mayor poder de negociación, eh, mejorar la infraestructura, poder invertir para que el país crezca, para que el país mejore, para que los ciudadanos vivan pues de mejor manera, pero tenemos muchos temas pendientes, porque pues existen, ya dijimos, países pobres y países muy ricos, entonces hay una gran brecha de desigualdad entre las naciones, pero no solamente entre las naciones, sino también al interior de ellas, y entonces observamos que dentro de un mismo país hay unos cuantos que tienen mucho y ahí vemos unos muchos que tenemos poco. Y además de esa situación, pues existen situaciones de extrema pobreza, situaciones de analfabetismo, situaciones de que no hay acceso a los servicios de salud, que hay un empleo precario, y platicamos de todo esto, ¿verdad? De estas condiciones que nuestros gobiernos permiten para atraer las inversiones, mantienen un salario mínimo precario y mantienen condiciones contractuales también precarias, eh, y esto pues viene en detrimento de los ciudadanos. Lo que debería de ser su prioridad no lo es, ¿no? El proteger a las personas y el proteger al medio ambiente deberían de ser prioridades de los estados y no lo son. La prioridad es atraer al inversionista, atraer a ese que va a abrir su maquiladora en nuestro territorio para pagarle poquitito a quienes trabajan arduamente en esa maquila, o venir a colocar parques temáticos, hoteles, y explotar nuestros recursos naturales, que dejan de ser nuestros, y que además
pues se realizan sin los suficientes estudios de impacto ambiental, ¿verdad? Ante esta corrupción se simula todo. En fin, que tenemos muchísimos temas pendientes. Tenemos el tema pendiente, por supuesto, este de la corrupción de la que estamos hablando, eh, de, del narcotráfico eh, y de todo lo que deriva de estas acciones también del narcotráfico, la delincuencia que le llaman delincuencia organizada, en fin, todo esto que nos afecta en el día a día eh, y que en el futuro, por supuesto, pues va a afectar a nuestra descendencia. Eh, porque bueno, si nosotros tuvimos la oportunidad de llegar a una playa virgen alguna vez o de visitar un ojo de agua, una tinaja, pues nuestros hijos no tienen esa posibilidad y los hijos de nuestros hijos la tendrán menos. Eh, en fin, que de todo esto platicamos durante 3 semanas y como sabemos, pues la semana 4 se llama semana de integración porque tiene el objetivo de integrar todos estos saberes, ¿verdad? De acordarnos, de traer a nuestra mente todo esto que revisamos en esas 3 semanas para integrarlo en un proyecto integrador y en un foro de integración. Entonces, pues nuestro módulo está próximo a culminará este domingo 6 de junio a las 23:55 horas. Y esta semana, la semana 4, pues es una semana determinante. Es una semana determinante porque el valor de las actividades que se realizan, pues es el mayor. Tenemos que el proyecto integrador tiene un valor del 30% de la calificación, el foro de integración 8% y la autoevaluación el 5%. Esto es 43% de la calificación contra el 42% que constituían las 6 actividades integradoras. Entonces, pues es una semana determinante para poder aprobar el módulo y para poder aprobarlo además con las mejores calificaciones. Eh, entonces, pues vamos a ir hablando de esto que se califica, pues de qué trata. Primero tenemos el foro de integración que les decía, bueno, vale el 8% de la calificación y para poder lograr esa calificación completa, para poder lograr el 100 en el foro, pues es necesario seguir las instrucciones que vienen en él. Y en esas instrucciones pues nos piden que realicemos 4 intervenciones en el foro, que en la primera intervención respondamos a la pregunta detonadora, que nos dice cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual y en el replanteamiento del mundo científico y tecnológico. ¿Se acuerdan que yo les recomendé mucho que por favor ingresaran a los foros aprendiendo de las 3 semanas y que bueno, fueran tomando nota, que también hicieran caso al mensaje de cierre de foro, de esos foros aprendiendo? Porque la información que allí se compartió, pues eh, es importante y puede ayudarles a contestar tanto este foro de integración como a elaborar su ensayo. Entonces, en uno de estos foros, o bueno, en 2 de estos foros, se habló justamente de esas repercusiones de las guerras mundiales y se habló también de cómo esas guerras mundiales ocasionaron que tuviera que apresurarse el desarrollo de la ciencia y de la tecnología para, pues, que las personas que peleaban en los conflictos, pues, pudieran conservar la vida, pudieran conservar sus miembros, eh, en fin, se platicó en estos foros aprendiendo de estos temas que pueden ser de ayuda para contestar a esta pregunta detonadora. Y bueno, responder a esta pregunta detonadora, yo les puse ahí que como sugerencia, pues podían responderla ya fuera el día lunes o el día de hoy, martes, para que mañana o el jueves pudieran escoger la participación de uno de sus compañeros y le brindaran réplica. Esa réplica consiste en plantearle una pregunta para profundizar en su análisis. Entonces, bueno, lo que el compañero que yo haya elegido porque me gustó su participación. Bueno, lo que él escribió lo analizo y entonces le lanzo una pregunta
para profundizar en su análisis. Entonces esa sería la réplica y sería la segunda aportación. El día de ayer les coloqué, o el día de hoy tempranito, no recuerdo, una recomendación ahí en el foro de integración, y es que la réplica no consiste en decir que la aportación de la compañera me parece muy interesante, yo opino lo mismo, me parece muy bien, yo apoyo su intervención, etcétera, porque pues de eso, esa no es la dinámica del foro. La réplica nos pide plantearle una pregunta para profundizar en el análisis. La tercera intervención les sugiero la realicen el día jueves o el día viernes para que a la respuesta que ustedes colocaron a su pregunta detonadora y que alguien le haya colocado una pregunta más, pues ustedes le puedan contestar. Entonces, como esto puede ser que pues la pregunta que me coloquen pues se tarde un poco, pues es recomendable que sean jueves o viernes que ustedes eh, la puedan responder. Aquí hay una observación, y es que, bueno, puede ser que a mi primera pregunta, a mi respuesta detonadora, nadie me brinde réplica, ¿no? Nadie me haga una pregunta. Entonces, si eso sucede, no pasa nada. Eh, Ustedes lo que pueden hacer es llevar a cabo la actividad 2 en 2 ocasiones. Es decir, escoger a 2 compañeros o a 2 compañeras para brindarle réplica planteándole una pregunta, y entonces yo la voy a tomar como si fuera esta tercera actividad. Si es que nadie, por supuesto, les hizo una pregunta a ustedes. Y la cuarta intervención, pues se trata de redactar una conclusión en donde comenten cuáles son los desafíos que enfrenta nuestro país en relación a la política internacional. Y esa conclusión, pues la tienen que realizar ya sea en día sábado o en día domingo. De manera que así cumplimos con todos los requisitos que nos solicita la rúbrica del foro de integración. ¿Cuáles son estos requisitos que nos solicita la rúbrica? Nos solicita que participemos 4 veces, que esas 4 intervenciones sean en días diferentes de la semana y que se siga la dinámica de la primera, responder la pregunta detonadora; la segunda, hacerle una pregunta a alguien con una réplica; la tercera, responder a la pregunta que me haya hecho algún compañero o compañera; y la cuarta, redactar una conclusión. Si cumplimos con todos estos puntos, pues vamos a tener el 100% de la calificación. Quisiera saber si tienen alguna inquietud acerca de el foro de integración. Si no hay inquietudes, entonces vamos a pasar a la segunda actividad que también se califica, y es la autoevaluación. Esta autoevaluación tiene un valor del 5% de la calificación, entonces sí es necesario que la realicen para que pues puedan lograr una calificación lo más alta posible. Además de que pues es una actividad muy sencilla, eh, que no requiere de pues llevar a cabo muchas cosas, ¿verdad? Y pues puede ser la diferencia entre aprobar o no conseguir la aprobación del módulo, ¿verdad? Porque son pues el 5%. Esta autoevaluación se trata de 13 preguntas que están relacionadas con las habilidades que ustedes hayan conseguido al estudiar este módulo 10. Y entonces, bueno, van contestando lo que preguntan, que generalmente pues nos preguntan cuál fue la actividad que fue más sencilla, cuál fue la más difícil, cómo le harías para mejorar en esta actividad que te costó mucho trabajo, en fin, ¿no? Son preguntas sencillas y que tienen que ver con el desempeño de cada uno de ustedes, cómo valoran el desempeño que han tenido, es algo personal. Solamente que tiene 2 preguntas, las últimas 2 preguntas, eh, en donde sí hay que escribir un poquito. Y entonces, a veces en lo que pensamos, lo que vamos a escribir para responderla ahí directamente en el cuestionario, puede ser que nos saque de la sesión. Ya ven que la sesión, pues, ciertos minutos donde no detecta actividad, plataforma nos saca y tenemos que volver a loguearnos. Entonces, pues es altamente recomendable que ustedes puedan primero escribir
las respuestas de esas dos preguntas abiertas en un documento de Word, en un documento de texto, para que ya que lo tengan, entonces ya den inicio a su autoevaluación y bueno, ya nada más copien y peguen las respuestas que ya habían redactado antes. Y bueno, aquí les estoy colocando justo esas preguntas para apoyarles. Eh, la penúltima dice, ¿de qué forma repercute en cualquier persona el conocimiento de la historia del mundo para comprender la sociedad y los sucesos actuales? ¿Cómo conocer la historia te ayuda a entender el mundo en el que vives hoy? Las cosas que suceden hoy. Eso que está sucediendo en Colombia, eso que está sucediendo en Birmania, eso que está sucediendo en los países del mundo árabe, lo podemos comprender mejor al haber entendido la historia, ¿verdad? Entonces, pues esa va a ser sobre lo que tienen que reflexionar para responder. Y la última pregunta de ahí de la autoevaluación, perdón, es que describan de qué forma aplican los conocimientos de la historia que estudiaron en este módulo en su vida cotidiana. Y entonces les digo, bueno, conviene que estas respuestas pues las hagan en un documentito de Word, en un archivo de texto, y bueno, ya entonces que las tengan listas ya. Ingreso a mi autoevaluación, la empiezo a llenar, y bueno, ya solo copio y pego estas respuestas, y me aseguro de darle clic en enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. Para que queden registradas mis respuestas y ya esté listo este punto. Y bueno, pues pueden ir haciéndolo ya, a la de ya, ¿verdad? Para que no pase el tiempo y no se nos vaya a olvidar. Eh, ya saben que todo puede pasar. um, entonces, bueno, eso es la segunda actividad que tenía valor, el 5%, la autoevaluación. Y finalmente, lo que tiene mayor peso en la evaluación, pues es el proyecto integrador, porque su valor es del 30% de la calificación. Y entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado de, pues, desarrollar un proyecto integrador que sea totalmente de su autoría, que sean sus ideas, sus reflexiones, su análisis personal, eh, porque pues eso es lo que se va a calificar, qué es lo que han ido aprendiendo durante estas 3 semanas. En módulos que he impartido, pues desafortunadamente hay alumnos que pues investigan en diferentes fuentes, por supuesto, y toman lo que les parece importante, lo que les parece interesante y que contesta a lo que solicita el proyecto. Y entonces, pues toman un trocito de una fuente, toman otro trocito de información de otra fuente y lo acomodan todo para que formen un ensayo. Y entonces al momento de que se les califica, pues no vienen sus ideas, viene la redacción de otras personas. Y entonces pues termina siendo un no evaluable. Y si además el proyecto integrador pues lo entregan viernes, sábado, domingo, pues no hay manera de que se pueda eh, corregir, no hay manera de que se pueda subir el, un trabajo original, pues, para corregir este no evaluable, y entonces se pierde todo ese 30% de la calificación. Entonces, sí es muy importante que tomemos en consideración que vamos a elaborar un ensayo, que ese ensayo tiene que constar de al menos 5 páginas, es decir, 5 cuartillas, que debe de tocar todos los puntos de los que hemos venido hablando, eh, pero que deben de ser mis propias palabras, mis propias ideas. Entonces, el ensayo, pues, el proyecto integrador lleva por título Los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo. Y entonces se trata de redactar un ensayo sobre, bueno, la política internacional que conocemos hoy día con esta división de 194 países que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas y que tienen una división política bien demarcada, pero que además tienen acuerdos, tratados y forman bloques económicos con otras naciones, que comercian entre sí, en fin, todo esto de la globalización, pues todo esto, estos orígenes de esa política internacional, sobre eso es de lo que va a hablar el ensayo y cómo todo eso repercute en mi vida cotidiana. Es decir, hoy día yo tengo acceso a una gran cantidad de información que está al alcance de un solo clic.
puedo utilizar redes sociales, puedo utilizar videoconferencias, puedo utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para estar en contacto con personas de todo el mundo de una manera rápida, de una manera económica. Esto, por supuesto, apoya a las grandes empresas para pues no tener que trasladarse para tener una cita de negocios, una reunión, eh, para vigilar dónde se encuentran las mercancías, el origen y el destino de las mercancías. Por ejemplo, pues se puede rastrear todo esto a través de estos sistemas. Estos sistemas además pues manejan datos que son recopilados, ¿verdad? De una manera intensiva para situaciones de mercadotecnia, por ejemplo, ¿no? El hecho de que de pronto yo en mi computadora, en el buscador, coloque refrigerador 19 pies, pues al rato ya en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, me va a estar saliendo publicidad de quienes venden refrigeradores, porque yo ya lo busqué en alguna parte, entonces ya detectaron que tengo esa necesidad y me bombardean con ideas para que yo adquiera esos productos, por ejemplo. Entonces, mi información además, pues está en manos, en muchas manos, ¿verdad? Los datos están en muchas manos y están siendo rastreados. Esto, toda esta vorágine de información, pues ha llevado a la creación de nuevas profesiones. Habían profesiones hace 5 años, hace 10 años, no existían. Eh, estas personas justamente que hacen el marketing en redes sociales o que manejan toda esta información de todo esto de datos, los analistas de datos, pues eran profesiones que no existían y que están siendo creadas y siguen creándose nuevas profesiones. Entonces, pues también la educación tiene que cambiar y está cambiando a pasos agigantados para acercar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos a esta nueva forma de pensar y que puedan integrarse a la vida económica y que puedan desarrollarse, ¿verdad? Entonces, pues todo está cambiando y todo esto afecta en nuestra vida cotidiana. De todo esto es de lo que debemos de platicar en nuestro ensayo. Entonces, para hablar de esos orígenes, de todo esto que está pasando, tanto de manera política, social, económica, cultural, educativa en el mundo, pues necesitamos tocar los temas que ya hemos venido revisando, ¿verdad? La segunda revolución industrial, cuáles fueron sus consecuencias en la sociedad y en la tecnología, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín. Eh, entonces, pues todo esto debe de tocarlo nuestro ensayo y además finalizar con nuestro país. ¿Cuál es el papel de nuestro país en los problemas y desafíos internacionales actuales? ¿Y cuál es nuestro lugar como país en la sociedad del conocimiento y la innovación? Eh, en clases anteriores mencionábamos que esas naciones desarrolladas, esas naciones que tienen una distribución más o menos equitativa de la riqueza y cuyos ciudadanos viven bien, tienen calidad de vida, lo han logrado porque han invertido justamente en esta última parte, en conocimiento y en innovación. Son naciones que se han dado cuenta, son sociedades que se han dado cuenta que la clave está en la educación. Si estamos hablando de que aparecen todas estas nuevas profesiones, pues quiere decir que todas estas personas que en 10 años van a estar en el mercado laboral, pues necesitan tener esas habilidades para poder participar de ese mercado laboral, para poder producir. Y entonces, pues necesitan ser alfabetas digitales y necesitan poder producir contenidos y necesitan poder saber investigar en todo este vasto eh, campo de la información y manejar los datos, utilizar Excel, utilizar bases de datos. Eh, entonces, se tiene que invertir en educación. Si se invierte en educación, los que están siendo educados pueden investigar, pueden inventar, pueden mejorar lo que ya existe. Y entonces una nación que lo que tiene para ofrecer al mundo es conocimiento, son nuevos productos, es tecnología, son productos químicos, por ejemplo, eh, son electrónicos, es inteligencia artificial, pues son naciones que van a tener grandes ingresos.
Mientras que las naciones que lo que tenemos para ofrecer, que ya hemos mencionado, pues es nuestra mano de obra barata, ¿no? Mucha gente para trabajar por poco. Y recursos naturales explotables, ¿no? Las playas, el petróleo, el agua potable, los productos de la minería, pues van a seguir siendo las naciones pobres. Eh, entonces, pues para poder desarrollarnos, para poder no solamente crecer económicamente, sino que además haya verdadero desarrollo y vayamos eliminando esas desigualdades, vayamos limando esas desigualdades, se necesita invertir en educación, se necesita tener personas capacitadas y con conocimientos que investiguen y que produzcan, que inventen, que mejoren lo que existe. Entonces, pues de todo esto es de lo que debemos de platicar en nuestro ensayo, eh, recordando que pues el ensayo tiene una estructura que es una introducción, un desarrollo y las conclusiones, además de tener las referencias bibliográficas y tener un título también. Me preguntaban si en la estructura del ensayo pues debo describir el subtítulo introducción y luego colocar la introducción y luego el subtítulo desarrollo y colocar todo el desarrollo y así. Yo les digo, bueno, los ensayos generalmente, las publicaciones, los papers, generalmente pues no tienen estos subtítulos, ¿no? Sino que está todo corrido. Más bien el hablar de que debe de tener esta estructura es justamente para eso, para que quienes estamos incursionando por veces primeras, ¿no? En esto de redactar, pues sigamos un orden. Entonces, pueden colocar estos subtítulos si ustedes quieren o pueden no hacerlo, no pasa nada. De todas maneras, el lector, quien lee mi ensayo, se da perfecta cuenta de cuál es el párrafo de la introducción y cuáles son las conclusiones y cuál fue el desarrollo, ¿no? Eh, para, para saber exactamente qué es lo que se va a evaluar, pues siempre les comento, ¿no? Hay que revisar la rúbrica porque en ella pues viene claramente qué es lo que se califica. Todos los asesores virtuales pues califican de acuerdo a la rúbrica, ni más ni menos. Entonces, pues tenemos que centrarnos en colocar todas nuestras expectativas en estar en el nivel de experto para ver, ¿no? Hacer como una especie de checklist, de lista de cotejo y ver si estoy cumpliendo con todos esos puntos para asegurarme de que, bueno, voy a lograr la calificación más alta que sea posible. Y entonces he colocado en esta diapositiva todo lo que nos viene en la rúbrica en ese nivel de experto. Y entonces en ese nivel de experto nos dice, para lograr el 100%, pues el estudiante elabora un ensayo que tiene al menos 5 cuartillas, ¿no? 5 páginas. Y en ese ensayo expone de manera crítica los siguientes elementos, es decir, en su ensayo habla de estas cosas, de las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en la actualidad, de las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de las dos grandes guerras mundiales, y de los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos que derivan del nuevo orden mundial luego de que cae el muro de Berlín. Además, en su ensayo profundiza sobre qué papel juega su país, México, en las problemáticas y desafíos internacionales actuales y comenta cuál es el lugar de México en esta sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país. Entonces, para estar en ese nivel de experto, pues el ensayo debe de tocar todos esos temas. Además, el ensayo debe de respetar la estructura que ya se mencionó, tener un título, un párrafo para la introducción, venir el desarrollo de todos estos puntos y luego las conclusiones, además de colocar las referencias bibliográficas. También para estar en este nivel de experto, pues el ensayo no debe de tener errores ni de gramática, ni de sintaxis, ni de ortografía y además debe de ser haber sido escrito con lógica, con congruencia entre sus oraciones. Es decir, que utilicen comas, punto y coma, punto, para dar claridad a lo que quiero decir.
algo más que necesitamos, otro aspecto que necesitamos cubrir para estar en este nivel de experto, pues es eh, que se demuestre a través de su escrito que están distinguiendo con claridad las características y consecuencias de la segunda revolución industrial, que se están comprendiendo de manera profunda las causas y consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se comprende también el surgimiento del mundo bipolar y sus repercusiones a la actualidad, y que se identifican los desafíos a los que nos enfrentamos en este nuevo orden global de la sociedad del conocimiento y la innovación para proponer soluciones. Entonces, pues todo esto son los criterios con los que tenemos que cumplir para lograr el 100, ¿no? La calificación de 100. Y pues ya hemos hablado la semana anterior de qué es un ensayo, ¿verdad? Es un escrito a través del cual yo voy a tratar de persuadir, de convencer a mi público, al lector, ¿no? A quien lea mi ensayo, de mi opinión, de esa postura crítica ante un tema que yo tenga. Pero voy a demostrarle mi opinión, pues demostrándole las razones por las que estoy opinando así. Es decir, colocar argumentos. Y esos argumentos me los dan, pues, todos los temas que hemos venido estudiando. Eh, y bueno, pues también ya hemos hablado de cuáles son las partes que debe de tener, un párrafo para la introducción, en donde pues ustedes coloquen por qué están escribiendo, bueno, de qué van a hablar y por qué están escribiendo sobre esto, ¿no? Eh, una recomendación siempre es que sus escritos pues inicien con que ustedes hagan lo del desarrollo, hagan sus conclusiones y hasta el final redacten el párrafo de la introducción. Es decir, la introducción la van a poner al principio, pero que la redacten ya al final, cuando ya terminaron, porque ya una vez que terminaron, pues ya saben qué es lo que viene plasmado en ese documento, de qué hablé. Y entonces, pues en la introducción le puedo mencionar al lector con qué es con lo que se va a encontrar en las siguientes líneas, ¿no? Entonces, esa es una buena recomendación, que la introducción pues la redacten hasta que ya hayan terminado todos sus argumentos y por supuesto la coloquen al principio. Que en el desarrollo pues coloquen sus argumentos, ¿no? Qué es lo que fundamenta sus opiniones, si pueden acompañarlas de datos estadísticos o de algo que alguien haya dicho, ¿no? Una cita textual y que la pongan entre comillas, mencionando quién lo dijo, y eso se considera como una citación y pues no incurrimos en el plagio, y que coloquemos una conclusión donde hagamos una reflexión final, donde hagamos un resumen de todo lo que expusimos y que puede terminar también con una pregunta abierta al lector pues, para hacerlo pensar, ¿no? Para ponerlo a reflexionar sobre el tema. Para redactar, les decía también la semana pasada, pues podemos utilizar las preguntas guía, ¿verdad? Utilizar todas las preguntas guía que conocemos y entonces pues irles dando respuesta y que eso nos vaya, esas respuestas nos vayan ayudando a investigar más sobre el tema y a poder redactar, a poder enfrentarnos a la hoja en blanco. Podemos parafrasear, es decir, la información que hemos revisado de algún PDF o de algún sitio web, pues podemos utilizarla así, pero con nuestras propias palabras, utilizando una manera diferente de decir eso que dijo alguien más para que no sea considerado, repetimos, como plagio. Y otro tip que también les di, bueno, es pues leer, ¿verdad? Y eso que hemos leído lo podemos poner en una, como si lo colocáramos en una tabla de dos entradas donde lo que dicen los autores es lo deseado y lo que viene en la segunda columna es lo que sucede en la realidad, lo que yo veo, lo que yo opino de eso que dijo el autor, para que eso que yo opino, eso que yo veo, eso que yo siento en la realidad, sea lo que forme parte de mi ensayo. Entonces, pues de eso se trata el proyecto integrador. Otro tip
para escribir, pues es que utilicemos los conectores del discurso, ¿verdad? Cuando escribimos, si no estamos muy habituados a hacerlo, pues a veces repetimos mucho ciertas palabras, eh, y esto pues hace ver nuestro escrito como que no tiene un vocabulario muy rico, ¿no? Muy extenso, porque se repiten mucho ciertas palabras, como cuando nos expresamos también de manera oral, pues hay muchas personas que decimos pero, o, ¿no? Utilizamos muletillas. Sucede también a la hora de escribir. Entonces, pues es recomendable que utilicemos conectores del discurso, es decir, palabras que nos ayudan a darle un orden a nuestras ideas, ¿verdad? Por ejemplo, es lo que viene en el primer post-it de la imagen. Para darle orden a las ideas, no, pues lo que quiero decir primero, entonces digo, antes que nada, déjenme decirles que, en primer lugar, por consiguiente, después, a continuación, por último, ¿no? Y entonces utilizamos esas palabras para darle un orden a la entrada de la información. Eh, para añadir ideas, ¿verdad? Pues podemos utilizar palabras como además, también, asimismo, por otra parte, eh, para introducir nuestras opiniones, que en el caso del ensayo, pues se trata justo de opiniones, pues entonces podemos utilizar conectores como en mi opinión, yo considero, yo creo que, personalmente, de acuerdo con mi punto de vista, a mi entender, a mi juicio, ¿no? Y utilizamos pues unas formas variadas de introducir nuestras opiniones. Entonces, pues estos conectores del discurso yo les sugiero que si pueden lo impriman para que lo tengan pegado allí en un pizarroncito, en su agenda, cerca de su computadora, en su libreta de notas, para que los utilicen no solamente en la elaboración ahora de su ensayo, sino en la generalidad, y vamos a ir viendo cómo va a ir mejorando nuestra manera de redactar y también de expresarnos verbalmente, porque pues está relacionado en esto del aprendizaje, se relaciona lo que escribo con lo que aprendo, mano y cerebro tienen una relación. Yo no sé si les ha sucedido eso de que pues a muchas personas no les gusta tanto estudiar con los PDFs, por ejemplo, ¿no? Porque sienten que no retienen la información, mientras que si hago mi resumen, si escribo las ideas, si una vez que pongo por escrito lo que he leído, se logra una mayor retención. Tiene que ver con neurociencias y con esta relación entre mano y cerebro. Entonces, bueno, eso es todo en cuanto al ensayo. Quisiera saber si tienen inquietudes. Me parece que he comentado todos los puntos relacionados con el ensayo. Y entonces, bueno, en lo que escriben sus inquietudes, si es que las hay, pues también recordarles que visiten el foro Aprendiendo, reiterarles que revisen los foros Aprendiendo de las semanas previas, eh, porque ahí pues se compartió información que les puede ser muy útil para elaborar su ensayo. Y en el de esta semana lo que nos piden pues es que conversemos con todos los demás, con todo el grupo, de pues cuáles fueron estos temas de los que estudiamos que nos parecieron los más interesantes, sobre cuáles de estos temas hay mucha información disponible, sobre cuáles hay muy poca información disponible. Si encontraron algún sitio web, algún blog, eh, algún documento que les fue de gran utilidad, pues que lo puedan compartir también con sus compañeros. Si encontraron un museo, eh, una visita virtual a algo que tenga que ver con esto de la historia contemporánea, pues que lo puedan compartir con el resto del grupo aquí en el foro Aprendiendo. Acuérdense que sí, en este caso el foro Aprendiendo no tiene una calificación, pero que pues el interactuar con plataforma forma parte de ese porcentaje que plataforma les asigna de manera automática por la revisión de recursos y sus participaciones. Entonces, para que lo tengan en consideración. Y pues ya, para culminar,
como siempre, recordarles que todos sus trabajos pues tengan un formato que sea visualmente agradable. Acuérdense, están en un nivel medio superior, ya van a ir pronto a una licenciatura, entonces pues sus documentos académicos tienen que tener ese formato académico, donde no utilizo el color rojo para escribir, donde le pongo una portada con mis datos, donde coloco títulos, subtítulos, y donde siempre coloco referencias bibliográficas. Además de, por supuesto, revisar la ortografía y evitar siempre copiar y pegar información. No hacerlo. Eliminar de mi mente esa posibilidad, ese deseo, eh, evitar siempre que pueda copiar y pegar información, porque eso no dice nada, ¿verdad? No se logran aprendizajes de esa manera. Los aprendizajes realmente se logran produciendo. ¿Y cómo produzco? Pues a través de mis ideas, de mis opiniones, de mis reflexiones, elaborando mapas mentales, líneas del tiempo, cuadros comparativos, cuadros sinópticos. Produciendo es como se aprende. Copiando y pegando no aprendemos, no abonamos nada a nuestro conocimiento. Y entonces, pues por mi parte, esto es todo. Recuerden que en una publicación de la semana pasada en el espacio de avisos colocamos información adicional sobre el ensayo y un documento también que pueden consultar, que da también tips importantes para elaborar ensayos, y tiene 2 ejemplitos ahí de ensayos que pueden pues revisar para que se den más ideas de cómo hacerlos. Y por supuesto, pues cualquier inquietud, saben que estoy a sus órdenes a través del mensajero del aula, del correo electrónico personal. Y pues ha sido un gran gusto para mí el poder acompañarles, el poder estar con ustedes en estas sesiones, tanto a los que ingresan de manera en vivo, ¿verdad? Muchísimas gracias por su tiempo, por darse este tiempo para estar aquí. Y por supuesto, pues también a quienes revisen la grabación de las sesiones. Eh, Cuídense muchísimo, continúen, por favor, en este camino del aprendizaje, porque abona a su desarrollo personal, es algo particular, es algo personal, y que nos lleva a superarnos. Eh, quien cuenta con un título, pues tiene mayores posibilidades de mejorar su vida y mejorar la de los suyos. Entonces, no dejen que nada les haga desistir. Las cosas buenas siempre van a ser difíciles, siempre van a haber complicaciones. Si fueran fáciles, dicen por ahí, cualquiera podría hacerlas, y no es así. Les felicito por estar en este camino, por encontrarse ya en el módulo 10, y sigan, por favor, con todas las ganas para que culminen este módulo y todos los demás siguientes hasta que terminen su educación media superior, para que al ratito pues ya estén en la licenciatura. Mucho ánimo, cuídense mucho. Hasta la próxima.